cuando Elena hereda el antiguo molino de tejidos de su abuela, descubre que el viejo telar guardaba oscuros secretos. Lo que parecía ser solo un heredero familiar pronto se revela como un instrumento de horrores inexplicables. Entre hilos entrelazados y susurros en la oscuridad, se da cuenta de que algunas historias no deben desentrañarse. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La lluvia azotó el techo de la vieja casa mientras Olivia metía la llave en la cerradura por primera vez en años. El olor a madera envejecida y libros viejos la envolvió tan pronto como abrió la puerta. Esa era la casa de su abuela, Lourdes, una mujer de pocas palabras y muchos secretos. Ahora, le pertenecía a ella. Sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras se abría paso por el interior de la casa. Todo era exactamente como lo recordaba, los muebles pesados, la alfombra descolorida, las cortinas de encaje amarillentas por el tiempo. Pero había algo más, algo que le erizó la piel. Un silencio espeso, como si la casa contuviera la respiración. En el pasillo, Olivia pasó los dedos por los marcos de las fotos colgadas en la pared. Su abuelo, que murió antes de que ella naciera, su madre cuando era niña, y su abuela, siempre seria, con esa mirada profunda y enigmática. Recordaba las tardes que pasaba allí de niña, viendo a Lourdes coser en la sala, pero siempre con prohibición de entrar al sótano. «Nunca bajes esas escaleras, Olivia», dijo su abuela, sin dar explicaciones. Ahora, sola en la casa, no había nadie que la detuviera. La puerta del sótano chirrió al abrirse, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El olor a humedad y polvo se apoderó de su nariz mientras descendía paso a paso, iluminando el camino con su teléfono. Cuando llegó al último escalón, sus ojos se dirigieron inmediatamente al centro de la habitación. El viejo telar. La estructura de madera oscura era más grande de lo que recordaba. Sus pedales estaban cubiertos de polvo, pero los cables seguían entrelazados como si alguien los hubiera tocado recientemente. Y allí, unida al mecanismo, había una tela inacabada, como si Lourdes hubiera dejado de tejer de repente. Olivia pasó las yemas de los dedos por la tela, sintiendo su textura áspera. Y entonces, el aire a su alrededor pareció cambiar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando un sonido sutil rompió el silencio. Algo, como un susurro. Giró su cuerpo rápidamente, su corazón se aceleró, pero el sótano estaba vacío. Olivia volvió a mirar el telar, sintiendo una creciente inquietud en el pecho. Era solo un objeto viejo, ¿verdad? Solo madera y alambres. Pero entonces, ¿por qué sintió que no estaba sola? El sótano parecía más frío ahora. El silencio era espeso, sofocante, y cada respiración de Olivia parecía resonar a través de los muros de piedra. Su mirada volvió al telar. La tela unida a la estructura parecía incompleta, pero los hilos estaban tensados como si alguien hubiera interrumpido el trabajo hace unos momentos. Volvió a pasarlos los dedos. La textura era áspera, diferente a cualquier tela que hubiera tocado antes. Sintió algo extraño mientras deslizaba las yemas de los dedos, una ligera resistencia, como si hubiera algo más que las fibras. Respiró hondo. No era más que un viejo telar, eso es todo. Pisa el pedal con el pie, escuchando el crujido de la madera bajo su peso. La estructura se movía lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Inspirada por la curiosidad, tiró de uno de los hilos sueltos y comenzó a pasarlo por el tejido, tratando de imitar los pocos movimientos que recordaba haber visto hacer a su abuela cuando era niña. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un susurro. Bajo, lejano, pero inconfundible. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Giró la cabeza, barriendo el sótano con la mirada. Nada. La habitación estaba exactamente como antes. Tragando saliva, trató de convencerse de que era su imaginación. El ruido del viento afuera, tal vez. Volvió a tejer, a mover los pedales y a ajustar los hilos, pero ahora cada movimiento del telar parecía amplificar algo a su alrededor. Los susurros se hicieron más claros. Varios, procedentes de diferentes direcciones. La respiración de Olivia se hizo corta. Sus ojos captaron un rápido movimiento en la esquina del sótano, cerca de las viejas estanterías. ¿Una sombra? ¿O fue solo un juego de luces? Se levantó de repente, el banco crujió bajo su peso. Todo su cuerpo temblaba. Volvió a mirar la tela y se le heló la sangre.
Algo había cambiado. Cuando comenzó a tejer, el tejido no era más que una maraña de hilos aleatorios, sin forma definida. Pero ahora había algo allí. Una línea oscura recorría la tela, como si hubiera aparecido de la nada. Y a medida que sus ojos ajustaban el enfoque, se dio cuenta de que esta línea no era solo un detalle. Era el esbozo de algo. De un rostro. Un rostro con los ojos hundidos y vacíos, con la boca entreabierta como si estuviera a punto de gritar. El aire en el sótano pareció volverse más denso y, luego, una grieta resonó detrás de ella. La puerta del sótano se cerró sola. El golpe de la puerta al cerrarse hizo que Olivia girara sobre sus talones, con el corazón acelerado. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba controlar su respiración. «Cálmate. Debe haber sido el viento», se susurró a sí misma. Pero no había viento. Allí no, en el sótano sofocante, sin ventanas. Tragando saliva, volvió los ojos hacia el telar. La tela parpadeó ligeramente, como si aún estuviera viva, como si el movimiento de antes aún resonara en sus hilos. Y la cara. La cara estaba ahí. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. Tal vez la sombra de los listones de madera había creado un efecto extraño en la tela. Pero cuando se inclinó para ver mejor, sintió que se le helaba la sangre. Los contornos estaban más definidos ahora. Ojos hundidos y vacíos. Una boca ligeramente abierta, como si susurrara algo que no podía escuchar. Su cuerpo se congeló. Entonces, sin previo aviso, el telar crujió. Olivia saltó hacia atrás, con el corazón latiéndole en el pecho. El pedal se movía por sí solo y los hilos se tensaban como si una mano invisible estuviera allí, sin dejar de tejer. No. Esto no podía estar ocurriendo. Ella entrecerró los ojos con fuerza, negando con la cabeza. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar. Pero mientras intentaba alejarse, un escalofrío le recorrió la espalda. La clara sensación de que no estaba sola. Cada hebra de la tela parecía vibrar, y los susurros de antes volvían, esta vez más fuerte, más cerca. Entonces, sintió que algo le tocaba el hombro. Era ligero, como el roce de un dedo. Gritó, girando hacia atrás, pero no había nadie. Solo el telar, inmóvil, y la tela. Su mirada volvió a su rostro atrapado en los cables. Y ahora los labios de la figura se habían curvado ligeramente. Con una sonrisa. A Olivia le temblaron los dedos mientras cerraba la puerta del sótano tras de sí. El corazón seguía latiendo en mi pecho. La visión de esa cara, el tacto frío en su hombro. Eso no fue posible. No tenía sentido. Pero la sensación persistió. Algo andaba mal en esa casa. Subió apresuradamente las escaleras y fue directamente a la habitación de su abuela. Si había alguna explicación para eso, Lourdes debe haber dejado pistas. La habitación estaba intacta, como si la abuela todavía viviera allí. El olor a lavanda aún impregnaba las sábanas, mezclado con el leve olor de la madera vieja. El escritorio en la esquina de la habitación llamó su atención. Era el lugar donde Lourdes solía escribir cartas. Olivia rebuscó ansiosa en los cajones, hurgando en papeles amarillentos, facturas viejas, sobresellados. Nada parecía relevante. Pero entonces, en el fondo del último cajón, sus dedos encontraron algo diferente. Un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo. Un diario. Con un nudo en la garganta, Olivia abrió la portada. La letra de la abuela era firme, pero temblorosa en algunas partes. Las fechas iban mucho más allá de la edad de Lourdes. Al principio, pensó que era un error, hasta que se dio cuenta de que algunas de las páginas habían sido escritas por otras manos. El diario se transmitió de generación en generación. Dio la vuelta a unas cuantas hojas más, con el corazón acelerado con cada nueva frase. Y entonces, encontró lo que buscaba. El telar no es una herencia. Es una maldición. Olivia contuvo la respiración y siguió leyendo. Mi abuela me dijo que pertenecía a Isadora, nuestra antepasada. No era una simple tejedora. Se decía que sus manos creaban telas tan perfectas que parecían vivas. Pero un día, ella quería más. Quería que estuvieran vivos. Los rumores dicen que hizo un pacto. Que cosió algo prohibido. Que entretejió a su propia hermana en la trama,
trenzando su alma en los hilos. Olivia sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Desde entonces, el telar no solo ha tejido telas. Él captura. Él consume. Cada nuevo hilo es una vida. Cada complot cumplido, un alma perdida. Pasó la página rápidamente, con los ojos vidriosos sobre las palabras. Mi madre trató de destruirlo. Yo también lo intenté. Pero siempre vuelve. Siempre encuentra un nuevo tejedor. Olivia sintió que le fallaba la respiración. Al pie de la página, una sola frase, fuertemente subrayada, como si Lourdes hubiera intentado advertirle con su último aliento. Si has empezado a tejer, es demasiado tarde. Olivia cerró el diario con un chasquido, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Su mirada vagó por la habitación, como si esperara que en cualquier momento algo surgiera de la oscuridad. El peso de las palabras de su abuela se apretó en su pecho. Si has empezado a tejer, es demasiado tarde. _ No. Eso no podía ser cierto. Trató de convencerse a sí misma de que no era más que una vieja historia, una historia exagerada que se transmitía de generación en generación. Pero entonces, recordó la cara en la tela. La sonrisa que antes no estaba. Con manos temblorosas, volvió a abrir el diario y pasó rápidamente las páginas hasta el final. La última nota parecía haber sido hecha a toda prisa, la letra temblorosa e irregular. Él quiere continuar. Yo dejé de tejer, pero él quiere seguir. Ya no puedo dormir sin oír las voces. No puedo salir de casa sin sentir que algo me tira hacia atrás. Necesito poner fin a esto. Debo destruir el telar. _ La tinta estaba manchada en algunos lugares, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Y luego, al pie de la página, un nombre escrito con tanta fuerza que rasgó ligeramente el papel. Isadora. Olivia franció a testa. Esa fue la mujer que lo empezó todo. El tejedor que, según la leyenda familiar, habría hecho el pacto oscuro. Su mente daba vueltas. ¿Cómo era posible que un simple telar pudiera contener almas? ¿Cómo vivió tu abuela todos estos años sin decírselo a nadie? Pero lo que más la perturbaba era la última frase de su diario. Yo he dejado de tejer, pero él quiere seguir. _ Lourdes se detuvo. ¿Pero Olivia? Ella no lo hace. Se le revolvió el estómago al recordar la tela sin terminar en el sótano. Ella lo conmovió. Trató de tejer. ¿Qué significaba eso? Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se le ocurrió un pensamiento. Si tu abuela tenía razón, entonces el telar no solo estaba esperando a alguien. Él la estaba esperando. La noche caía sobre la casa como un pesado velo. El silencio en el interior contrastaba con el viento en el exterior, que soplaba contra las ventanas, haciendo que las cortinas se movieran ligeramente. Olivia trató de mantener la calma, pero cada sombra proyectada en la pared parecía más larga de lo que debería ser, más densa, más equivocada. Se sentó en la cama con el diario de su abuela todavía agarrado entre los dedos, incapaz de quitarse de encima la sensación de que algo estaba diferente. Tal vez fue solo la tensión acumulada. Tal vez era solo el peso de la oscura historia que acababa de descubrir. Pero entonces, escuchó un chasquido. Abajo. Su cuerpo se endureció. Forzó sus oídos. Silencio. Tal vez era la vieja casa que crujía al viento. Pero entonces se oyó otro sonido. Pasos. Lento, cuidadoso, arrastrado por la madera. Olivia sintió que su corazón se aceleraba. Alguien estaba allí. Tragando saliva, se levantó de la cama, con los pies descalzos apenas tocando el suelo mientras se acercaba a la puerta del dormitorio. Abrió una rendija y se asomó al oscuro corredor. Nada. El sonido cesó. Se quedó allí durante unos segundos, conteniendo la respiración, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera. Pero la casa permaneció en silencio. Con un escalofrío que le recorría la nuca, cerró la puerta lentamente y se volvió hacia la ventana. La pálida luna iluminaba el patio, proyectando largas sombras sobre el césped. Y entonces, vio figuras. Había varios, de pie en medio del patio, inmóviles. Sus ojos se abrieron y su cuerpo se congeló por completo. No fue posible. La gente, o algo parecido a la gente, estaba ahí fuera.
Sus rostros eran demasiado pálidos, borrosos, como imágenes borrosas. La ropa parecía vieja, descolorida por el tiempo. Algunas figuras eran altas, otras más bajas, otras parecían niños. Pero todos tenían algo en común. Ojos hundidos. Vacío. Y la miraban directamente. Olivia se tapó la boca con la mano para reprimir un grito. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Esto no podía estar ocurriendo. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su mente. No era real. Era el agotamiento, el nerviosismo, su imaginación jugándole malas pasadas. Pero cuando volvió a abrir los ojos, se le revolvió el estómago. Las cifras estaban más cerca. No se habían movido. No habían dado ni un paso. Pero ahora estaban a pocos metros de la casa. La luna iluminaba mejor sus rostros. Reconoció a algunos. Le faltaba el aliento. El anciano de la fotografía en el pasillo. La mujer con el pelo recogido en un moño, cuya pintura polvorienta aún estaba en la habitación. Tus antepasados. Las almas del telar. Y entonces, junto a ellos, en medio de la multitud sombría, Olivia vio un rostro que hizo desaparecer el suelo bajo sus pies. Su abó, Lourdes. Pero no fue como ella recordaba. Su rostro estaba rígido, sus ojos hundidos, su piel gris. Su boca se abrió ligeramente y Olivia oyó un sonido, un susurro débil, lejano pero claro como una advertencia. Detente. Su cuerpo se estremeció. Y fue en ese momento cuando, desde abajo, volvió el sonido. Los pasos. Dentro de la casa. Los pasos resonaron en el piso de abajo. Olivia se retiró de la ventana, con la respiración entrecortada y entrecortada. Las figuras de afuera seguían inmóviles, pero dentro de la casa. Dentro de la casa había alguien. La madera volvió a crujir, ahora más cerca. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesar. Salió de la habitación con un movimiento rápido y corrió por el pasillo, tratando de no hacer ruido. La casa estaba a oscuras, y cada sombra parecía esconder algo que podía moverse en cualquier momento. Necesitaba esconderse. Recordó el desván. Desde que era una niña, siempre le pareció extraño que Lourdes nunca hubiera permitido que nadie subiera allí. La puerta permanecía cerrada y nadie hablaba de lo que había allí. Tal vez ese era el único lugar donde podía protegerse. Subió los escalones chirriantes que conducían a la puerta del ático, con la esperanza de que la cerradura estuviera abierta. Cuando giró la manija, sintió que su corazón daba un vuelco al darse cuenta de que la puerta cedió. Con una última mirada al oscuro pasillo detrás de ella, entró en el ático y cerró la puerta suavemente. La oscuridad era casi absoluta. El olor a polvo y madera vieja impregnaba el aire, y pequeñas partículas bailaban en los haces de luz que entraban por las grietas del techo. Tanteó la pared, buscando un interruptor, pero su mano tocó algo diferente. Algo metálico. Una linterna. Con dedos temblorosos, encendió la llama. La penumbra reveló un ático lleno de muebles antiguos cubiertos con sábanas, cajas apiladas y estanterías llenas de libros polvorientos. Pero lo que más le llamó la atención fue la pared del fondo. O mejor dicho, lo que estaba contra la pared. Cubierto por un paño amarillento por el tiempo, descansaba allí un objeto alto y ancho, imponente. Su forma era inconfundible. Otro telar. Olivia vaciló. ¿No debería ser el sótano el único lugar donde había un telar? ¿Por qué habría otro allá arriba? Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Con una mezcla de miedo y curiosidad, se acercó lentamente a él y sostuvo la tela. Respiró hondo. Y lo hizo. El polvo se elevó en una espesa nube, y la luz parpadeante de la linterna reveló una estructura mucho más antigua que la del sótano. La madera era más oscura, con tallas detalladas que parecían contar una historia en símbolos. Pero lo más inquietante no era su apariencia. Era el hecho de que ya había hilos tejidos. Eran diferentes a los del otro telar. No eran rudos, no parecían ordinarios. Parecía orgánico. Como si tuvieran un tenue resplandor propio, como si pulsaran bajo la tenue luz. Y allí, entre las tramas, vio algo que hizo que su cuerpo se congelara. Nombres. Grabados entre los hilos, casi invisibles, como si estuvieran escritos en una lengua olvidada. Se le revolvió el estómago.
El telar en el sótano no era el verdadero telar maldito. Esto fue todo. El otro era solo una copia. Un disfraz. Un señuelo para ocultar la verdad. Y ahora lo había encontrado. Detrás de ella, la puerta del ático crujió. Alguien estaba allí. La puerta del ático crujió. Olivia se quedó paralizada. La linterna temblaba en sus manos, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. El silencio que siguió fue incluso peor que los pasos. Entonces, un susurro se deslizó por el aire. ¿No debería haberlo encontrado? La linterna casi se le cae de las manos. Giró su cuerpo, esperando ver algo que emergía de la oscuridad. Pero el desván estaba vacío. El sonido vino del telar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. La tela tejida en el telar parecía brillar débilmente en la penumbra, como si estuviera viva. Con dedos temblorosos, Olivia se acercó. Su mirada recorrió los nombres bordados en los hilos. Algunos eran viejos, desgastados por el tiempo. Otros parecían más recientes. Pero uno de ellos llamó su atención de inmediato. Isadora. Se le revolvió el estómago. El nombre estaba justo en el centro de la tela, como si fuera la clave de todo. Su mirada descendió y, debajo del nombre, se destacó otro. Lourdes. El aire pareció desaparecer de la habitación. Contuvo la respiración, sintiendo que una ola de pánico subía a su interior. ¿Tu abuela era atrapado allí? Los escritos del diario volvieron a su mente. El telar no solo teje telas. Él captura. Él consume. Si has empezado a tejer, es demasiado tarde. No. No. Había una manera de detenerlo. Tenía que haberlo. Si el telar capturaba almas completando un tejido, entonces la solución era clara: deshacerlo. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera dudar. Agarró la tela y tiró con fuerza, tratando de rasgarla. Pero algo sucedió. Los cables se retorcían como serpientes vivientes y se enroscaban alrededor de sus muñecas. Olivia gritó, tratando de liberarse, pero los hilos comenzaron a tirar de ella hacia el telar. La linterna cayó al suelo y se apagó, sumergiendo el ático en sombras. Los susurros aumentaron. Las voces provenían del interior de la tela. Llorosa, suplicante, pero también enojado. ¿Ella trató de destruirnos? No dejes que se escape. Los cables le apretaban los brazos, los hombros y el cuello. Luchó, pero con cada movimiento se sentía más débil. Como si el telar estuviera chupando su energía. En la esquina de la tela, un nuevo nombre comenzó a surgir, lentamente, como si se estuviera bordando en ese momento. Olivia. Ella soltó un grito desesperado. Necesitaba destruir ese tejido ahora. Con un último esfuerzo, extendió su mano libre y agarró un objeto metálico que brillaba entre las viejas cajas. Eran unas tijeras de coser, viejas y oxidadas. Sin pensarlo, clavó la hoja en los cables. La tela se estremeció. Todo el telar tembló, como si hubiera sido golpeado por un golpe mortal. Los susurros se convirtieron en un grito ensordecedor. Y entonces, todo se detuvo. El telar se detuvo. Las hebras soltaron sus brazos y cayeron flácidas. La oscuridad parecía menos densa ahora. Jadeando, Olivia cayó de rodillas, sintiendo el sudor frío corriendo por su nuca. Sus ojos volvieron a la tela. El nombre de Olivia ya no estaba allí. Pero tampoco Isadora y Lourdes. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser que lo había conseguido? Fue entonces cuando algo se movió detrás de ella. Y una voz le susurró al oído. Cometiste un error. El susurro en el oído de Olivia hizo que su cuerpo se congelara. Giró rápidamente, con los ojos muy abiertos, pero no había nadie. Solo el telar. Pero algo era diferente. Los cables revoloteaban, como si aún estuvieran vivos. La tela rasgada que sostenía hace unos momentos. Ahora estaba intacto. Se le revolvió el estómago. No. Lo había cortado. Lo había destruido. La desesperación subió por su garganta cuando se dio cuenta de la verdad. El telar no podía ser destruido de esa manera. Entonces, un dolor punzante le golpeó el pecho.
jadeando, Olivia se tambaleó hacia atrás y se llevó la mano al pecho, sintiendo una presión abrumadora. Su cuerpo pesaba como el plomo, y el desván comenzó a girar a su alrededor. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse. Los susurros regresaron, ahora más claros. ¿Se rompió el hilo? Pero hay que tejer uno nuevo. Ella jadeó, tratando de entender lo que eso significaba. Entonces, la voz de su abuela resonó en su mente. El telar no acepta el vacío. Si un hilo se rompe, otro debe ocupar su lugar. El impacto de la revelación la hizo estremecerse. No había liberado a nadie. Acabo de crear un vacío. Y ahora, el telar requería una nueva alma para llenar el espacio dejado. Su nombre volvería a la tela. A menos que alguien ocupe su lugar. El horror se apoderó de ella. El telar quería un intercambio. Una vida por otra. Y luego, el dolor en el pecho aumentó. Olivia cayó de rodillas, sintiendo que su conciencia se debilitaba. Su cuerpo era empujado hacia adelante, como si cables invisibles la arrastraran directamente hacia el tejido. La tela empezaba a brillar. Estaba esperando. Tenía que elegir. Si no hacía nada, se consumiría. Pero si eligiera a otra alma, alguien más tendría que ocupar su lugar. Estaba luchando contra el vértigo cuando algo llamó su atención. Al otro lado del desván, donde antes solo había oscuridad, se materializó una figura. El corazón de Olivia casi se detiene. Era su abuela. Pero Lourdes ya no parecía una sombra pegada al telar. Su rostro no estaba distorsionado, ni sus ojos estaban vacíos como los de las figuras del exterior. Parecía humano. Real. Y llevaba en sus ojos algo que Olivia no esperaba ver. Comprensión. Y la tristeza. ¿Sabes lo que tienes que hacer, mi niña? Las palabras resonaron en la mente de Olivia como un trueno. Era verdad. Lourdes sabía lo que se necesitaba. Había que llevarse un alma. La elección fue de Olivia. Y el tiempo se acababa. El ático parecía vibrar alrededor de Olivia. El telar latía como un corazón enfermo, exigiendo su elección. Un alma por otra. La voz de su abuela resonó en su mente, suave y resignada. Sabes lo que tienes que hacer. Pero Olivia no quería elegir. No podía condenar a otra persona a ese destino. No podía aceptar que el ciclo se repitiera. El telar quería un sacrificio. Pero, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, en lugar de ofrecer otra vida, destruyera todos los vínculos? Su mirada se posó en los hilos entrelazados, en los nombres atrapados en la trama. Cada hilo era un alma capturada. Si deshacía el complot por completo, tal vez podría liberarlos. ¿Pero el precio? Si el telar necesitaba un último hilo para completarse, entonces tal vez ella misma tendría que convertirse en la última pieza. Sus ojos se encontraron con los de su abuela. Lourdes comprendió lo que estaba a punto de hacer antes de que Olivia dijera nada. No. Susurró su abuela, dando un paso adelante. Pero ya era demasiado tarde. Olivia hundió las manos en los cables y tiró con todas las fuerzas que tenía. El telar soltó un grito. Un sonido que no debería existir, un aullido de dolor y furia, como si una entidad invisible estuviera siendo arrancada de él. Todo el desván se estremeció. El techo se agrietó, la madera gimió. La tela comenzó a deshacerse, hebra por hebra, nombre por nombre. Los susurros se convirtieron en voces reales. Gritos. Pero esta vez, no eran de sufrimiento, eran de alivio. Los nombres desaparecieron. Las almas estaban siendo liberadas. Y entonces llegó el dolor. Los mechones restantes se envolvieron alrededor de Olivia. Le apretaron las muñecas, los brazos, la cintura. Era el precio. Sería la última. Lourdes se adelantó, con lágrimas en los ojos, pero Olivia se limitó a sonreírle. Se acabó, abuela. Eres libre. Y con un último tirón, el telar se derrumbó sobre sí mismo, desapareciendo en un polvo fino que se extendió por el aire. El mundo que rodeaba a Olivia se oscureció. Y entonces, silencio. Unos años más tarde, la casa ha permanecido vacía desde entonces. Pasó el tiempo. La ciudad olvidó.
hasta que un nuevo residente compró la propiedad, atraído por el encanto rústico del antiguo edificio. Estaba explorando el sótano, limpiando cajas y tirando muebles viejos, cuando algo llamó su atención. En un rincón de la habitación, entre el polvo y el olvido, un trozo de tela parpadeaba levemente con la brisa. Curioso, se acercó. La textura era extraña. Y entre los hilos descoloridos, apenas perceptibles, había un nombre bordado. Olivia. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.